nuestra sección El Psicólogo TV, que esta semana, ahora sí que sí, Francisco, viene a cerrarla, a clausurarla. Francisco José Monge López, psicólogo, educador social, muchísimas gracias por venir, muy buenas tardes. Buenas tardes, por fin es viernes. Por fin es viernes. Bueno, cambiamos de asunto, ¿verdad? Dejamos esos trastornos de la conducta alimentaria y hablamos de los trastornos por TIC, aunque vamos a dedicar una sola entrega a este trastorno, a este problema. Explícanos, Francisco, ¿por qué? Pues sí, vamos a hablar de los trastornos por TIC y vamos a centrarnos básicamente en el trastorno o síndrome de Tourette, ¿no? Porque básicamente engloba a todos los TIC que pueden aparecer. Incluso hay algunos especialistas que hablan de que el resto de trastornos de TIC, o por TIC, son, digamos, trastornos de la Tourette pequeñito, ¿no? o de una menor dificultad, ¿no? O de una menor gravedad. De entrada, si te parece, podríamos establecer una redefinición de lo que es un TIC. Te pregunto a partir de ahí si lo utilizamos correctamente este concepto y, por otro lado, cuándo estamos ante un TIC y a partir de qué punto lo podemos encuadrar en un trastorno. Bueno, hablamos de TIC cuando hablamos de gestos o vocalizaciones espontáneas, no rítmicas, no controladas o por lo menos con percepción de que no lo podemos controlar. Después hablaremos un poquito más de esto y veremos que no siempre puede ser así, ¿no? Y lo fundamental es que la persona lo hace sin aparente control, ¿no? Podemos establecer tipos dentro ya de lo que es el síndrome de la Tourette, según grados y según la parte del cuerpo que lo expresen. Efectivamente, porque dentro de los tipos podríamos distinguir entre, por un lado, la parte del cuerpo que utilizamos, es decir, por un lado hablaremos de test motores o de test vocales, en función de que sean sonidos o palabras, o de que sean movimientos de alguna de la parte del cuerpo, o a veces incluso del cuerpo entero, ¿no? Por eso también podemos distinguir entre TIC simples y TIC complejos. Su prevalencia es de un 1% y, sin embargo, pues casi todo el mundo tiene alguna referencia de este trastorno por otras muestras. ¿Cómo se acerca de la Tourette al trastorno que describiría finalmente en 1885 y, digamos, cuáles son esas primeras aproximaciones al síndrome de la Tourette? Bueno, hablamos del síndrome de la Tourette que incluye tanto test vocales como test motores, ¿no? Perdón, estoy diciendo test, me refiero a TIC, ¿no? TIC vocales y TIC motores, ¿no? Por un lado, los TIC vocales pueden ser desde gestos, desde gruñidos, desde toses, hasta palabras o frases complejas, ¿no? Y por otro lado, los test motores pueden ir desde test simples como movimientos de la cabeza, movimientos de alguna extremidad, o ya movimientos más complejos. Puede ser imitar movimientos, puede ser saltar, puede ser ponerse de rodillas, y bueno, luego está el síntoma quizá que más nos llama la atención o que más se conoce, ¿no? Y hablamos de la coprolalia o copropraxia, es decir, el emitir palabras soeces o gestos también soeces, ¿no? Referidos a excrementos, referidos a genitales, referidos a actos sexuales, que son lo que más nos llama la atención. Y sin embargo, sí es importante decir que no aparece ni siquiera en un número importante de casos de Tourette, ¿no? Pues incluso había algunos expertos anteriormente que lo vinculaban casi. Si no había coprolalia, no había síndrome de Tourette y solamente aparece entre un 10 y un 15% de los casos, ¿no? Hablamos del síndrome o del trastorno de la Tourette como uno de esos tipos, de esas combinaciones que surgen a partir de esos dos criterios, ¿no? Hemos dicho por un lado el grado y por otro pues la manera o la parte del cuerpo que utilicemos, si son motores o si son vocales. Nos preguntamos, Francisco, cómo sería, ¿no?, el tratamiento, el diagnóstico y sobre todo la consideración médica y social de esas personas aquejadas con este síndrome antes de que de la Tourette lo diagnosticara por primera vez. Bueno, es importante esta valoración, ¿no? Yo sé que a ti te gusta muchas veces el aspecto histórico del trastorno y bueno, buceando un poquito en la historia del trastorno, siempre históricamente ha habido esa consideración casi de endemoniados, ¿no? Si tenemos la imagen, incluso en algunas películas a lo mejor de la época de Jesucristo, los endemoniados eran personas que tenían muchísimos TIC, ¿no? Tanto motores como vocales, ¿no? Y bueno, esa consideración sí parte de un hecho real. Es decir, encontramos un tratado de 1485 de persecución de brujería, que habla de personas con este tipo de trastorno, ¿vale?, con trastorno por TIC,
cuya explicación era pues una posesión demoníaca, ¿no? Había un diablo dentro de la persona que la obligaba a hacer estos gestos o decir estas palabras soeces, ¿no? Que no, por lo tanto la persona no lo controlaba porque había un demonio dentro, ¿no? A partir de ahí tenemos un intervalo de 400 años en el cual sí aparecen diversos personajes históricos que puede ser que tuviera este trastorno, no siempre hablamos de que puede ser porque tenemos que hacer una investigación histórica y a partir de esos textos y es difícil establecer un diagnóstico, ¿no? Pero bueno, podemos hablar de Mozart, podemos hablar de Hans Christian Andersen, el escritor de libros infantiles, ¿no? Incluso podemos hablar de Napoleón Bonaparte, ¿no? Ese famoso gesto de la mano, habría que ver si es un tic o lo hacía para esconder un tic, no lo sabremos nunca si es cierta, ¿no? Pero sí hay esos pequeños indicios, ¿no? Y sí, a principios del siglo XIX encontramos el primer tratado médico que nos describe un caso real, ¿no? Hablamos de una mujer de la nobleza francesa con esos tics motores y con esa coprolalia, ¿no? A raíz de ahí, a finales de siglo, encontramos a Gilles de la Tourette, un neurólogo francés que trabajaba mucho con Charcot, que es uno de los padres de la psiquiatría moderna, y empieza a investigar, descubre este escrito de 1825, descubre que en esos años habían aparecido síndromes con otros nombres, por la parte de Siberia y también por la parte de Asia, ¿no? Y a partir de ahí él recopila todos esos datos y hace una descripción de lo que sería la primera descripción, digamos, oficial de lo que sería el síndrome de la Tourette, ¿no? Y por lo tanto se le pone su nombre. Bueno, pues hacia una definición exacta y más allá de esas parodias en algunos casos incluso, y en cualquier caso acercamientos poco serios, poco rigurosos. Si te parece, Francisco, nos vamos a quedar con un primer testimonio real, ¿no? Que además es sorprendente. Sí, efectivamente, hemos buscado un caso quizás extremo, porque bueno, evidentemente aquí la gravedad varía mucho y fluctúa mucho, ¿no? Claro. Vamos a empezar con un caso que es bastante llamativo, incluso aparece en inglés, no me gusta poner vídeos en inglés. Sí, es verdad que ahora entenderemos un poco por qué, ¿no? Porque la gravedad del caso es evidente y bueno, salta a la luz todos estos síntomas de los que hemos estado hablando antes. Bueno, pues nos quedamos con este testimonio, con este caso y enseguida volvemos. I guess Tourette's is so hard to understand because, you know, you can ice skate. Fuck off. And you can do that. No! Yeah. And you can dance. How can you do that if you've got these tics, these uncontrollable tics? I guess if I set my mind to something and really focus on it, I can do it because it makes me, what's the word? Sorry. Okay. I think it is the love of what she's doing. It distracts my thought of my tics, and I focus on something else. Sorry. Anything that comes from it within, I think. The ice skating, the dancing, the singing, all comes from her heart. Yeah. Lee, what is it that's really upsetting you right at this moment? Seeing her like this. It's the last thing a parent wants, is for their perfect child. When I had Bianca, I just looked at her and couldn't believe that something so perfect. I made that, and then for something to go wrong, it's a nightmare. I never want that for my child, and I love her so much. Tremendo, ¿no? El discurso de la madre no ayuda mucho a la hija, que la pobre primero se disculpa y después rompe a llorar también, ¿no? Aunque entendemos que es inevitable. De hecho, la propia periodista, que al principio pues tiene como una especie de risa nerviosa y también quiere un poco desdramatizar, termina, ¿no? En ese estado en el que se le encoge el corazón, como nos acaba de pasar a nosotros.
Pues claro, hombre, tengamos en cuenta, por una parte, que estos son casos extremos, ¿no? Es que todas las personas no llegan hasta ahí, pero bueno, podemos ver hasta dónde puede llegar, ¿no? Esos tics que pueden producir de forma involuntaria lesiones a terceras personas, incluso autolesiones, ¿no? Fíjate que en la propia entrevista la chica nos habla de una actividad que a ella le ayuda a relajarse, y después hablaremos un poquito de algunos trucos, algunos consejos o de intervenciones específicas, ¿no? Pero bueno, el tema de realizar alguna actividad sí suele ayudar a las personas, ¿no? Porque recordemos que estos tics son involuntarios, pero sí aumentan en situaciones de estrés. A lo mejor la situación de la entrevista en el vídeo, pues sí aumenta el estrés de la chica y puede ser que todos estos tics se aumenten en intensidad y en frecuencia, ¿no? Y por otro lado, el hecho de tener alguna actividad absorbente que focalice la atención o que le guste mucho a esa persona, sí reduce efectivamente la aparición de todos estos tics, ¿no? Dice la madre en un momento determinado, pues al principio todo muy bien, pero por alguna razón todo se estropea, ¿no? Todo fue mal. Vamos a la etiología, ¿qué es el síndrome de la Tourette y qué lo explica? Bueno, antes que nada, hablar de que el comentario de la madre delante de la niña sí, no ayuda demasiado. Lo hemos dicho antes. Sí. Sí es importante, antes de hablar de la etiología, reconocer que estos gestos son involuntarios de la persona. Claro. En el caso de que haya incluso coprolalia, y puede haber palabras malsonantes, puede haber referencias a actos sexuales, puede haber incluso referencias racistas, la persona no lo piensa, la persona lo dice de forma automática, no lo piensa. Es importante, y la persona no lo puede controlar. Después veremos que podemos entrenarla a sustituir, a intentar un poco de parar en el momento el tic para después liberarlo. Incluso con los años se puede atenuar y en algunos casos hasta desaparecer, ¿no? Efectivamente, pero recordemos que esa persona no piensa lo que dice y no controla lo que hace, por lo tanto no podemos echarle eso en cara, no podemos culpabilizarla, no podemos castigarla, ¿vale? Y no podemos pensar que lo que dice es lo que está pensando, porque no es así, ¿vale? Bueno, por un lado, volviendo a la pregunta que me estabas haciendo sobre la etiología, hablamos de un trastorno genético, ¿vale? El genoma humano se ha descubierto ya, seguimos con investigaciones, aparecen indicios de que puede haber una anormalidad genética en el cromosoma 2, también aparecen indicios de que puede haber varios genes implicados en el trastorno. Sí tenemos claro que es un trastorno genético, ¿vale? Lo que sí debemos tener claro es que no se hereda al 100%, se hereda una determinada vulnerabilidad, ¿de acuerdo? Incluso se hereda en un 50% de los casos, ¿no? Y dentro del campo de la vulnerabilidad, es decir, se hereda una predisposición a tener el trastorno. Por un lado, tenemos que tener en cuenta que el trastorno aparece más en los chicos, porque en los chicos tiende más a expresarse esa vulnerabilidad como síndrome de la Tourette, y en chicas se tiende más a expresar esa vulnerabilidad como trastorno obsesivo compulsivo, que ya hablaremos de él en otro momento, ¿no? No es este el caso, pero sí es verdad que según el sexo existen ciertas tendencias a expresarse de una u otra forma, ¿no? Y por otro lado, esa vulnerabilidad puede hacer que sea más frecuente la expresión del trastorno durante los 9 meses de embarazo, ¿no? Es decir, hablamos de complicaciones durante el embarazo, hablamos de infecciones, hablamos el tema que hemos hablado tantas veces del alcohol y de la nicotina, del tabaco en el feto, puede aumentar ese riesgo de expresar ese trastorno, ¿no? Porque es verdad que la vulnerabilidad y la herencia está ahí, pero puede ser que muchas veces no se muestre, ¿no? O sí, estos factores son los que hacen más probable que el trastorno se pueda desarrollar en algún momento dado, ¿no? Y es que, bueno, en el caso que hemos visto, pues encontramos, ¿no?, esa luz a través del desgaste, sobre todo físico, ¿no? Esto también nos llama mucho la atención. Sí, efectivamente, es una de las cuestiones que se recomiendan a la hora de la intervención, ¿no? Una actividad física, ¿no? Porque bueno, todos, el que practique deporte sabrá que después del deporte uno se siente mucho más relajado, mucho más liberado, ¿no? Bueno, pues esa situación de relajación, ¿no?, y de ausencia de estrés es lo que facilita el que los síntomas aparezcan muchísimo menos, ¿no? Entonces el deporte suele ayudar a desfogar, a cansar y a relajar a la persona, ¿no? Aquí se contemplan causas genéticas, prenatales o perinatales, neurológicas, consecuencia o no de la herencia, pero no hallamos factores ambientales, circunstanciales o psicosociales. De hecho, bueno, pues no lo causa un problema psicológico, pero sí hay que decir, Francisco, que lo puede potenciar, ¿no?
Efectivamente, es importante, sobre todo de cara a los padres, ¿no?, que tengan conciencia de que ellos no han hecho nada para provocar ese trastorno. Bueno, habría que ver si durante esos meses de embarazo pues, se han consumido ese tipo de sustancias de las que hemos estado hablando anteriormente, ¿no? En el factor ambiental, desde que el niño nace, no existe, o a día de hoy, no conocemos ningún factor que provoque ese trastorno. Sí es verdad que hay algunos tics que digamos están condicionados ambientalmente, ¿no? Existen tics, por ejemplo, en el que la persona imita movimientos, objetos de otra persona, o imita palabras de otra persona, o puede reaccionar ante algún estímulo, pero eso no significa que haya sido condicionado ambientalmente, ¿no? No hay ningún factor ambiental, y sí es verdad que este trastorno, que no tiene ningún tipo de origen ambiental, puede provocar otros trastornos, ¿no? Es decir, vemos a esa persona, imaginamos el tipo de actividades sociales que puede hacer o puede querer hacer, ¿no? Pues evidentemente, socialmente esa persona está muy limitada, ¿no? Pues puede tener algún tipo de problema de ansiedad social, de fobia social, bueno, depresión, ansiedad. Esta persona lo tiene que pasar muy mal, ¿no? Pues imaginémonos los tipos de trastornos que se pueden originar a partir de ahí. Todos ellos serían consecuencias de la Tourette. Incluso pues situaciones conflictivas, ¿no? Porque bueno, aquí hay que hablar, hay que apelar a la información, al conocimiento y a la conciencia, ¿no? Si no sabemos que nos encontramos con una persona que tiene un determinado trastorno, ¿verdad?, pues quizá no reaccionemos de la mejor manera. Claro, es posible que nos riamos de ella, es posible que la rechacemos, es posible que la podamos tildar de maleducada, de racista, y bueno, simplemente esa persona no controla, ¿no? A ese aspecto sí es verdad que la Tourette siempre ha sido una de las llamadas enfermedades raras, ¿no? Se ha metido dentro de este saco, y el aspecto de la asociación es muy importante, ¿no? Existe desde el año 2000 la Asociación Andaluza de Síndrome de la Tourette y Trastornos Asociados, ASTTA creo que se llama, ¿no? Y bueno, a este respecto pues suele ayudar bastante a la difusión y el conocimiento de esta enfermedad para eliminar todas esas ideas que tenemos, ¿no? Fíjate que la sede está en Puente Genil, está aquí en la provincia, ¿no? Bueno, pues como contraste a las primeras imágenes que veíamos al primer testimonio, ahora vamos a un caso adulto que pues, nos envía, ¿no?, un rayo de esperanza. Vemos que esta mujer ha avanzado muchísimo, ¿no?, en ese control del trastorno. Efectivamente, vamos a ver quizás los aspectos positivos de la detección precoz y del trabajo bien hecho, ¿no?, y de una intervención correcta y por supuesto muchísimo esfuerzo por parte del paciente, podemos llegar a una normalidad en la vida, ¿no? Pues conocemos su experiencia y enseguida volvemos. Cuando me autolesiono, pues yo no soy consciente, ¿no? Pero yo cogía unas tijeras o cogía un cuchillo y me rascaba la piel, tengo cicatrices, me pegaba en la cabeza, igual me levantaba, estaba viendo la tele, levantaba el brazo, hacía así, me pegaba en la cabeza así, y yo no era consciente, igual estaba viendo la tele y parecía inclusive que estaba relajado, y pasaba mi marido y me decía, pero Cristina, ¿qué haces? O darte cuenta que llevas una hora con el brazo en alto sin ningún motivo, inclusive echada, que no es ni una postura cómoda, pues levantas el brazo y te das cuenta a lo mejor cuando ya notas que no tienes sangre en el brazo, que te ha bajado la sangre y te empieza a doler, ¿no? Entonces es un poco ese tipo de cosas, ¿no? Muchas veces de los tics no se me entiende al hablar, no me puedo comunicar con facilidad. Los pies y las manos las tengo un poco deformadas por los tics y al retorcer las articulaciones y tal. Luego es un poco el miedo, la parte ya psicológica, ¿no? Me da miedo salir sola a la calle porque me he desmayado alguna vez fuera. Dependo de mi marido, dependo de mis padres, dependo de gente que conozco porque hay días que no puedo salir a la calle ni a comprar, ni a bajar la perra. Y a lo mejor hay días que no tengo pulso ni siquiera para firmarle un certificado al cartero. Por ejemplo, una persona que bosteza, cuando bosteza y abre la boca, yo tengo que meterle el dedo dentro de la boca. Cuando no conozco a alguien, no lo hago porque consigo reprimirme, pero yo lo hago con amigos, lo hago con familia y sobre todo lo hago con mi marido, o sea, o apretarle la mano.
Es curioso esto último que nos contaba, ¿no? Antes hablábamos de que en la medida en que el paciente estuviera más relajado, pues los síntomas se notarían menos, y sin embargo ella dice que de alguna manera se reprime tanto porque ha llegado a ese punto más evolucionado de control, que cuando está en casa, en familia, en los círculos íntimos, pues da rienda suelta, ¿no?, a esa necesidad de desfogar, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que el tic, lo que hablamos antes, se percibe como incontrolable, y no es exactamente cierto, ¿no? Es decir, el tic yo lo puedo reprimir, lo que pasa es que eso lo llevo dentro y al final lo tengo que soltar, ¿no? Entonces lo que habla esta mujer es que, bueno, socialmente ella ha llegado a controlar la mayoría de los tics. Ya tengo algo tan tonto como meterle el dedo a una persona que bosteza, ¿no? Pues ella siente ese deseo, ¿no? Puede llegar a reprimirlo, sin embargo, eso tiene que salir por otro lado, ¿no? Es decir, la persona no lo elimina, la persona, digamos, que lo consigue parar en el tiempo, ¿no? Es decir, lo reprimo, pero lo tengo que soltar. Entonces, ella, pues, en el contexto familiar, suelta todo eso que socialmente es capaz de reprimir, ¿no? Pues fundamental la detección, ¿verdad?, lo más precoz posible, y por supuesto la intervención, porque si no las consecuencias, los efectos pueden ser, pues, fatales, ¿no?, para la persona. Claro, fíjate que el trastorno suele aparecer alrededor de los 6, 7, 8 años, ¿no? Entonces, claro, pues un chaval que empieza, porque normalmente el inicio es insidioso, ¿no? ¿Y cómo podemos empezar a verlo? ¿Cómo esos tics deben preocuparnos? Ay, me has cortado cuando iba a comentarlo precisamente, ¿no? Hablamos del inicio entre los 6, 7, 8 años, ¿no? Y empieza con pequeños tics, ¿no? El tartamudeo, el guiño, puede ser que aparezca coprolalia en estos primeros años, ¿no? Son pequeños tics que nos empiezan a llamar la atención, vemos que algo puede pasar. Es verdad que existe un trastorno de tic transitorio que desaparece antes del año, ¿no? Pero bueno, si ya vemos alguno de estos pequeños tics, es importante que vayamos a un psicólogo, a un especialista que nos haga esa valoración, ¿no? Porque es verdad que el trastorno, de forma natural, hacia los 20 o 25 años tiende a remitir por lo menos algunos síntomas, ¿no? Es decir, el desarrollo normal, a partir de los 20 o 25 años, los tics suelen empezar a ser un poquito más suaves, ¿no? Sin embargo, desde los 6, 7 años hasta los 20, pues es un periodo de tiempo muy grande en el que, si no trabajamos con ese chaval, pues imagínate el grado de ansiedad social que puede acumular, o de depresión, o ese rechazo a salir y a tener contacto y a hacer amigos y a hacer actividades. Y consecuencias físicas también, ¿no? Claro, por supuesto, recordemos el primer vídeo, ¿no? Es decir, en el aspecto físico puede acarrear muchas lesiones físicas, tanto a sí mismo como a otras personas, ¿no? Porque incluso podemos trabajar el impulso previo al tic, ¿no? Identificarlo nos ayuda a prevenirlo, ¿no? Efectivamente, en el campo de la intervención podemos hablar de que, bueno, hay un campo importante de tratamiento médico, ¿no? Yo siempre soy un poco reacio, sin embargo, sí tenemos que tener en cuenta que en casos extremos, como el que hemos visto antes, pues claro, evidentemente tenemos que hacer una intervención para intentar minimizar esos tics por la propia integridad física de la persona, ¿no? Entonces, la persona se puede medicar, por supuesto con mucho control, con mucha supervisión médica, para controlar bien las dosis y el tipo de fármaco, que puede variar de un momento a otro de su vida, ¿no? Y por otro lado, tenemos que hacer un entrenamiento con esa persona, ¿no? Entrenamiento en la detección del tic, cuándo va a ocurrir ese tic, y se puede intentar suprimir el tic por otros tic quizás socialmente más aceptables. Podemos intentar cambiar las formas de expresión, ¿no? En el caso de la coprolalia, por ejemplo, que es un síntoma muy llamativo, ¿no? Pues intentar taparse la boca para decirlo, o simplemente pensarlo en lugar de decirlo, o decirlo entre dientes o en voz bajita, ¿no? Todo este tipo de cuestiones requiere mucho esfuerzo de la persona, es importante decirlo, pero sí es verdad que le vemos un beneficio importante, ¿no? Porque hace que esa persona pueda tener una vida socialmente aceptable, ¿no? ¿Y las terapias por saturación, de contracondicionamiento, podrían tener cabida aquí? Existe también terapia de contracondicionamiento, ¿no? Es decir, el ordenar a una persona que ejercite ese tic y que lo practique de forma casi abusiva, ¿no? Puede ser que la persona llegue a, entre comillas, aborrecerlo, ¿no? O a saturar ese tic. Lo que pasa que, bueno, insisto que ese impulso está ahí, y si yo consigo eliminar un tic, seguramente aparezca otra forma, ¿no? El entrenamiento está en intentar quizás controlar ese tic en el tiempo para que se exprese en la intimidad, cuando la persona no pueda tener ese rechazo social, o bien cambiar la forma de expresión de ese tic para que sea un tic más socialmente aceptable, podríamos hablarlo, ¿no? Bueno, Francisco, pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros un día más. Nos vamos a quedar con otro ejemplo de lucha, ¿verdad? Otro adulto, en este caso es un hombre que además pues es padre, tiene pareja, tiene trabajo,
Y bueno, asistimos a una pequeña anécdota de su día a día en la que vemos pues cómo cualquier pequeño detalle puede verse pues muy entorpecido, ¿no?, por el trastorno. Efectivamente, y aunque no se puedan controlar todos los tics, se puede tener una vida normalizada, siempre apelando un poco a la comprensión del entorno, ¿no? En el vídeo vamos a ver cómo previamente se disculpa y explica un poco su situación para que para cualquier persona con la que esté en contacto, pues digamos, lo sepa de antemano y no lo juzgue, ¿no?, o no lo rechace. Pues nos quedamos con este último testimonio. La semana que viene volvemos a verte, Francisco. Efectivamente, estaremos por aquí. Muchísimas gracias. Nos vamos a quedar con él, como decimos, y enseguida volvemos. Me llamo Andrew Joannou. Soy de Londres y trabajo en el servicio postal. Timothy, despierta. ¡Despierta! Andrew Joannou forma parte de ese extraño 10%. Diagnosticado a los 13 años, la gravedad de sus síntomas hizo que su neurólogo lo clasificara en una categoría especial. Cada segundo del día, Andrew lucha contra los tics físicos y arrebatos orales sobre los que tiene poco o ningún control. Mi madre es una puta hippie. Yo soy lesbiana. Me he convertido en el rey de las lesbianas. ¡Hola a todos! ¿Mejor si marco primero? Soy un puto negro. ¡Puto cabrón! Necesito un teléfono de goma. Hola. Buenos días. Tengo el síndrome de Tourette, por lo que puedo decir tacos y gritar. Por favor, no se alarme, ¿vale? Hago ruidos. Soy Andrew Joannou, el padre de Steven. ¿Puede darle un mensaje a Steven, por favor? Gracias. Dios, hoy no paro, joder. Steven se ha olvidado la llave esta mañana. Las tareas cotidianas más sencillas son un calvario para este padre casado con 2 hijos. Me levanto por las mañanas deseando no estar aquí. Ya he tenido suficiente. Antes planeaba continuamente mi suicidio. Incluso pensaba en mi entierro. Era un pensamiento constante. Siempre ahí. No podía librarme de él. Of this defiance, of this deviance, this silence is a science and a victory for innocence. A playground poetry, so stand up tall, so hold your best, to spit your curse, I can live without apologies, but thank you very much for your concern. Zapatillas. A Andrew le diagnosticaron el síndrome cuando era un niño. Coñito. Lleva 30 años luchando contra los actos involuntarios de su cuerpo. Tengo tics en los brazos, en las piernas. A veces me hago daño. ¡Joder! Tengo ecolalia, que consiste en repetir palabras que digo o palabras que dicen otros. Sufro copraxia, que consiste en hacer gestos obscenos. Pongo la cabeza y me lavo la cabeza. Y coprolalia, que es decir tacos. Tengo de todo. Hola, señora Polla. Estos tics constantes dificultan enormemente encontrar un trabajo. These actions are not sanctioned hesitations or significant.